Derivadas parciales. Bueno, ¿qué es una derivada parcial? Bueno, supongamos que tengo una función acá, como muestro una función z igual a f de x, ¿sí? Que está dibujada acá como esa superficie, ¿sí? En negro. ¿Sí? Y supongamos que fijo una de las variables. Por ejemplo, acá estoy fijando la variable y igual a i0. Estoy pensando que i0 está fija. O en el otro caso, que el x0 está fijo. ¿Sí? Simplemente lo puedo anotar así como diciendo que el sub 0 es un punto fijo. Entonces voy a tomar, por ejemplo, el x0 fijo. ¿Sí? Ahí. ¿Y eso qué significa cuando tomo el x0 fijo? Bueno, el x lo fijé, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es, ahí tomé el plano x igual a x0, ¿sí? Vale es un plano que es paralelo al zi, ¿sí? Y cortan la superficie en esto que estoy marcando, ¿sí? Que vendría a ser eh, cuando fijé el, el- el x igual a x0, tengo una variable que es la y, pero el x0 está fijo. Entonces puedo pensar que esta función es una función de una sola variable. Y la gráfica, ¿sí? Está dada por esa digamos, curva azul, ¿sí? Si fijo el x0, perdón, el i0, ¿sí? La gráfica sería, digamos, ahí fijé el i0, la gráfica sería lo rojo. ¿Sí? Entonces, digamos, la curva en rojo sería la otra, la correspondiente a que fijé el i igual a i0. ¿Qué es la derivada parcial? Bueno, sería mirar esto como una sola función de una sola variable y usar lo que uno sabe de cálculo 1, es decir, podría derivar, por ejemplo, esta función respecto de la i, como si fuese una sola variable. Entonces, la derivada parcial respecto de i en el punto x0 y 0, ahí está el punto x0 y 0, que la anoto así, de esa manera. Este no es una D, sino que es una nabla, es como una D pero más tirada, ¿sí? Sería la derivada parcial de f respecto de i. Y lo que es geométricamente es eso, es en la curva que está en azul, ¿sí? Hago la derivada como si fuese respecto de la variable i. En el punto que estoy indicando, o sea, en el punto x0 y 0, o sea, en este punto estoy derivándola en este sentido. Geométricamente es esto que estoy indicando acá, es la pendiente, sería la pendiente de esa curva en azul, ¿sí? Porque saben que la derivada es la pendiente de la curva en el punto, ¿sí? Si yo quisiera saber la otra derivada respecto de x, o sea, sería la derivada en esta dirección, sería la derivada respecto de la curva roja. ¿Okay? No la escribí ahí, pero sería lo mismo, para que el gráfico no tuviese demasiadas líneas. Por ejemplo, acá tomé una función f de xy, tomo 0 de xy más y al cuadrado. La derivada respecto de x, ¿sí? Hay que tener cierto cuidado, que es, hay que pensar que la y, cuando uno la deriva respecto de x, la y funciona como una constante. Entonces, si derivo esto respecto de x, por ejemplo, este término que es y cuadrado es una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces lo que hay que derivar es solamente esto, porque ese término desapareció. La derivada de esto es el coseno de xy por la derivada de lo de adentro respecto de x. ¿Sí? Y hay que pensarlo como una constante. Y la derivada de x por una constante es la constante. Entonces la derivada respecto de x es coseno de xy por la y, que sería la constante. Por eso hay que tener cierta práctica y hacerlo con cierto cuidado. Y la derivada respecto de y, ahora sí, ahora el y no es constante, sino el y es la variable y el x es la constante. ¿Sí? Y la derivada de esto otra vez es coseno de xy por la derivada de y respecto a lo de adentro, el x es constante, o sea que sale afuera. Y derivo esto respecto de y, me da 2y. ¿Sí? Estaría bueno que se detengan y lo hagan para que vean lo hagan a mano. Hay que hacerlo a mano porque si no uno se confunde. ¿Sí? Bien. Por supuesto, las derivadas en el sentido
común que venimos haciendo es simplemente, es eso, la derivada parcial sería respecto de x, ¿no? Estoy diciendo la derivada respecto de x, es simplemente tomar la variable x, mantenerla fija la y, ahora la y la llamé y, no le puse y0, pero sería la y. Y lo que hago es hacer el delta x tender a 0. Esa sería la derivada parcial de f respecto de x. A veces la notación, es la que estoy mostrando ahí, es f sub x, indicando que es la derivada respecto de x. Y lo mismo con respecto de la de y, el incremento se hace en la variable y, la x se deja fija, y esta es la derivada respecto de y, a veces se escribe así, f sub y. ¿Sí? Bueno, como en el ejemplo anterior, digamos, yo tenía una función. Uno, dada una función, puede derivar y obtiene una nueva función. Una nueva función. Y de nuevo podría derivar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tomar acá abajo. Z igual a x cuadrado más y. La derivada respecto de x, fíjense, está acá, es 2xy. ¿Sí? Y otra vez esto es una nueva función de z. ¿Sí? Y la podría volver a derivar. Y eso se llama derivadas de orden superior. O sea, podría volver a derivar. Y la notación simplemente la indico acá. Sería derivada dos veces respecto de x. Se puede escribir así o así, da lo mismo. Y la derivada dos veces respecto de f, primero respecto de x y después respecto de y, se escribe así. O puedo hacer al revés, puedo derivar dos veces primero respecto de y, después respecto de x. O derivada segunda respecto de y dos veces. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, acá tengo la derivada respecto de x y después puedo volver a derivar respecto de x. Y esto me da 2y. Recuerden, la y está fija como constante y estoy derivando respecto de x. ¿Sí? Si yo tomo esta y la derivo respecto de y, ¿sí? Me da 2x. Ahora, si derivo la original respecto de y, me da x al cuadrado, ¿sí? Porque la y es una constante. Y si ahora derivo esta respecto de x, me da 2x. O sea, lo que sucede acá es que, y esto es importante para lo que sigue, que la derivada de respecto de x, primero respecto de x, después respecto de y, o primero de y, después respecto de x, me da 2x, me da lo mismo. Y la pregunta es si eso es una casualidad o no. Y la verdad es que no. La verdad es que lo que vale es el siguiente teorema, lo pongo ahí. Supongamos que tengo un abierto de R2 y tengo una función de f de xy definida en ese abierto. Y supongamos que las derivadas cruzadas, como dije recién, respecto de x, primero después respecto de y, o respecto de y respecto de x después, son continuas. ¿Sí? Entonces lo que sucede es que las derivadas cruzadas son iguales. O sea, lo que sucedió antes acá que mostré con esta función particular, ¿sí? Las derivadas cruzadas, en este caso, son continuas, ¿sí? Entonces tienen que ser iguales. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. Eso vale en general. O sea, si hay derivadas cruzadas, las derivadas tienen que ser continuas. ¿Qué es lo que me permite decir esto? En general, ¿no? Me permite, voy a dar un ejemplo, por ahí más complicado. El ejemplo es este que está acá, la f es todo eso. Voy a derivar respecto de x, fíjense. Bueno, hay tres términos que se pueden derivar respecto de x, los primeros tres. El último es una función respecto de y, o sea que es una constante. Si yo la derivo respecto de x, eso lo tengo que pensar que es una constante. La derivada respecto de x, del primero es ahí como lo indico, 4 por 3, 12x al cubo y, acá me queda el y. La derivada del seno es el coseno respecto de x. Si lo hago respecto de y, esto me da 3x cuarta más x. Esta es una constante respecto de y, si la derivo respecto de y.
Y la derivada de esto, hago regla de la cadena, es menos seno de 2i cuadrado y derivo lo de adentro, 4i. ¿Sí? Estoy derivando respecto de i. Bueno, si ahora hacen la derivada respecto de x, de esta por ejemplo, les da esto. ¿Sí? Porque este término estoy derivando respecto de i es constante. Y esto, la i, tengo la i en los dos, esto da eso. Y el otro término, la derivada, les va a dar lo mismo. ¿Sí? O sea, las derivadas cruzadas en este caso, porque son continuas, por el teorema anterior, va a dar lo mismo. Esto tiene un corolario importante, que es el teorema que estoy enunciando ahí, que en general vale que si las derivadas continuas en un abierto, si tiene la f de x y tiene derivadas continuas en un abierto, de todos los órdenes, o sea, puedo seguir derivando, y son continuos en general, entonces todas las derivadas cruzadas son iguales. ¿Qué quiero decir con todas las derivadas cruzadas? Por ejemplo, yo podría derivar el ejemplo que está acá, derivar 3 veces respecto de x y después respecto de y, o derivar una vez respecto de y, 3 veces respecto de x, o derivar respecto de x, respecto de y, después 2 veces respecto de x, ¿sí? Y así siguiendo. ¿Qué quiere decir? Fíjense que acá estoy derivando 3 veces respecto de x y una vez respecto de y. No digo en qué orden, en cualquier orden. Bueno, todas esas derivadas son iguales, ¿sí? Eso sería que las derivadas cruzadas esas son iguales. ¿Sí? Es como que puedo, las letras x e y, si aparecen con la misma cantidad de veces, las puedo, digamos, revolver de cualquier manera. O, por ejemplo, acá hice otro ejemplo, la derivada 2 veces respecto de x, 2 veces respecto de y es igual a derivada de x respecto de y, derivada de x después respecto de y. Ojo, estas dos no son iguales. Estas de arriba y estas de abajo no, porque acá tengo 2 veces sí y acá tengo una vez sí. O sea, esas no tienen por qué ser iguales. Pero sí cuando tengo la misma cantidad de derivadas respecto de las variables, entonces sí. Eso es lo que dice este teorema.